Buenas tardes, vamos a iniciar con esta clase que es la persona en la comunidad religiosa, recordándoles que para la siguiente semana tendremos la primera clase relacionada con un repaso que ustedes pueden tener directamente ahí en la plataforma Mis Cursos. Y la segunda clase de la siguiente semana será la presentación del examen diagnóstico, perdón, el examen parcial en línea. También ustedes pueden accesar para contestarlo. Este tema es el último que entra dentro de los exámenes de la próxima semana y les vamos a pedir pues que vayan preparándose o si no han hecho alguna de las actividades que se les han solicitado, las cumplan lo más pronto posible. Eh, en esta clase lo que pretendemos es que ustedes realicen un apunte en su cuaderno, ténganlo ya por favor a la mano para que puedan redactar las notas de lo mismo que vamos a proyectar a continuación y posteriormente realicen un ensayo al final del apunte. Van a tomarle fotografías, las fotografías las pueden pegar en un documento de Word o pasar a PDF para que las puedan subir en la plataforma. En primer lugar vamos a ver lo que es la palabra religión. La religión es una palabra que viene de dos raíces latinas. La primera que significa que significa volver, como por ejemplo en recordar, que significa volver a acordarse, y en el caso de ligare, que significa unir, y en este caso es la unión de aquello que se ha separado, la unión del hombre con Dios. La unión del hombre con Dios, que según todas las religiones o la mayoría de ellas, había perdido su estado excepcional amistad con Dios a causa de una desobediencia, de un pecado. Todo depende de la religión que nosotros estemos analizando. Pero hay algo que sí es importante, no importa cuál es la cultura que ustedes revisen, hay algo que es igual en todas ellas, que es la idea de la inmortalidad que está presente en casi todas ellas de alguna manera. Por ejemplo, en la existencia de grandes tumbas, en el hecho de momificar cadáveres, en el hecho de enterrar a los muertos, no tendría una significación especial de cultura si no se tuviera una creencia en algo más allá de esta vida. Y todas ellas tienen sus mitos, ¿no? O sus historias acerca de qué significa esta inmortalidad y cómo la pueden conseguir los seres humanos. La otra creencia es la creencia en Dios. Busquen ustedes en la historia de la humanidad los pueblos y van a encontrar que la mayoría de ellos de alguna manera expresan una creencia en una divinidad. Esta divinidad a la que le atribuyen poderes superiores a los del ser humano. Quizás las primeras ideas que tenían los hombres más antiguos se derivaban de su desconocimiento de la naturaleza o sus temores, y así le atribuían, por ejemplo, el hecho de las tempestades y de las calamidades. Pero es importante reconocer que no existen pueblos o culturas históricamente hablando propiamente ateas. La mayoría de ellas tienen o se cimientan en una religión o en una cultura. Pues bien, existen cuatro preguntas que nosotros podemos hacer respecto a la cuestión religiosa. ¿Existe Dios? ¿Cuál es la idea que tenemos acerca de Él? ¿Qué significa que exista Dios para el hombre y cuál es la relación que debe tener el hombre con Dios? Y por último, ¿qué sentido tiene vivir en una comunidad religiosa? ¿Para qué existen comunidades religiosas si ya existe, por ejemplo, una comunidad política como el Estado o ya existe la familia y demás? La primera pregunta es una pregunta de tipo metafísico. La metafísica es la que estudia el ser y las cualidades más importantes del ser.
distinguimos alguna ocasión en nuestras clases el ente del ser y dijimos que los entes tienen la característica de ser contingentes o de que provienen de un ser que es el ser necesario. Esta cuestión tiene sus respuestas de manera racional, ya que de una manera experimental no podemos nosotros demostrar la existencia de Dios. Tampoco podemos demostrar su no existencia, como lo vimos en alguna de las clases que tuvimos presenciales. Pero lo que sí podemos es construir una serie de argumentos, como por ejemplo la cuestión del ser necesario y contingente, los grados de perfección en el ser, que no existen efectos sin causa, etcétera. Si todos los seres que son contingentes no era necesario que existieran, entonces deben tener una causa que no está dentro de sí mismo, y esa causa, la metafísica nos contesta, es Dios. Y a partir de razonar y de especular puede llegar una persona a descubrir algunas de las características de la divinidad, pero que no es una preocupación en esta clase, en la cual nos ocupamos más bien de la pregunta tercera y la cuarta que tenemos en esta diapositiva. La segunda pregunta es, la idea que tenemos de Dios, pues es muy imprecisa. La psicología nos puede decir que el hombre, eh, en su inteligencia, tiene una idea muy variable de Dios de acuerdo a su capacidad de razonamiento y también de acuerdo a su experiencia mística o a su experiencia de carácter de culto. Pero esta cuestión de la psicología, ¿por qué rendimos culto a Dios y demás? No entra tampoco dentro de cuál es la importancia de una comunidad religiosa. La pregunta de qué significa Dios para el hombre, sí, porque ya sea que sí tiene importancia, ya sea que digamos que Dios no existe o que Dios existe, debemos tener una postura bien firme de qué es entonces para mí, porque va a modificar mi experiencia de vida. Si para una persona Dios no existe, luego entonces trata de reemplazarlo con otras realidades, con la amistad o con el poder o con otro tipo de objetos o cosas que existen en la naturaleza. Por eso es importante para la antropología filosófica contestarse, ¿y al hombre qué le viene la existencia de Dios? Por otro lado, existen comunidades religiosas y no las podemos nosotros negar. En todos los países, por ejemplo en el nuestro, un gran porcentaje de personas viven bajo una comunidad de tipo religioso. Se manifiestan a través de un culto, hacen un tipo de oración y tratan de agradar a su Dios. Pero ese agrado que transmiten a través del culto no se queda solamente en la meditación o no se queda solamente en el hecho de dirigir unas palabras, no, va más allá. Y en general casi todas las religiones trascienden en una vida común, en una comunidad donde la mayor parte de las personas que comparten la misma idea de Dios, también comparten el pan y la sal, también comparten o tratan de ayudar a los demás y tienen una preocupación por el prójimo. Por eso, el sentido que tiene vivir en una comunidad religiosa es una o proviene de una explicación de carácter sociológico, porque podríamos llegar a pensar como Comte, que era positivista, pues es conveniente que exista la religión para que el hombre convive y se comporte bien, pero más allá de la pura conveniencia, nosotros tenemos unos argumentos como para manifestar que el hecho de que exista una comunidad permite al hombre acercarse a Dios. Una pregunta que deriva de la filosofía y que la mayor parte de los filósofos se han hecho a través de los tiempos es la de si tiene sentido vivir. Nos preguntamos casi todos, ¿por qué vivo? Más en estas épocas donde existen crisis de carácter
sanitario o de salud, o cuando tenemos una crisis y un problema económico. Normalmente las personas que son muy despreocupadas en el ámbito religioso, en esos momentos se preguntan por qué han vivido. También las personas que se acercan hacia el final de su vida. Como nadie ha visto a Dios, luego es muy difícil representar cómo es, y entonces existe una idea subjetiva que cada uno se forma de él. Pero hay dos o tres cuestiones que son muy importantes. Algunos que niegan la existencia de Dios, entonces no pueden adjudicarle el sentido a la vida. Este sentido de por qué y para qué vivo se perdió mucho a través de la etapa llamada existencialismo, en el que algunos filósofos como Nietzsche, que pregonaban el superhombre, decían, Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, entonces el hombre se transforma en su propia obligación y su propia realización. Afirmando lo que es cada hombre, entonces llega a elevarse a sí mismo como a una divinidad. Para otros ni siquiera llega a esa preocupación. Prevalece en general en toda la sociedad una indiferencia. Sí creo en Dios, pero no me esfuerzo por realizar nada en la vida para alcanzarlo. De ahí que eh, en este sentido, el quedarnos sin una explicación de para qué vivimos y negar la existencia de Dios nos priva de algo muy importante, que es la vida colectiva que nos va a religar a Dios. Explicamos esta necesidad. Si somos seres contingentes y ninguno de los que estamos aquí escuchándonos es necesario que haya existido, luego entonces, si nadie en la humanidad fue necesario que existiera, ¿cuál es el fundamento de nuestra existencia? El ser es cierto, lo podemos tener del acto creador de Dios, pero dentro del ser y dentro de la racionalidad también existen ideas como por ejemplo la de eternidad e inmortalidad. ¿De dónde le viene a un ser limitado, a un ser que solamente vive algún tiempo en este lapso de siglos, la idea de que puede llegar a ser eterno y la idea de que puede llegar a ser inmortal y participar de Dios? Bueno, esa idea es, además del ser, una donación o regalo de Dios, porque Dios, siendo el ser absolutamente necesario, dona a nosotros, seres relativamente absolutos, porque no somos absolutos de manera completa. Somos absolutos en el sentido de la eternidad, pero mantenemos mientras vivimos el sentido de que somos finitos y que nos encontramos limitados a un tiempo y un espacio y no podemos hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, debemos fundamentar nuestro ser y nuestra existencia precisamente en la existencia de un ser absoluto que nos dona o nos regala esa capacidad de llegar al absoluto nosotros mismos. Por eso la religión es una dimensión tan necesaria como la inteligencia o como la parte corporal del ser humano. Así como cuidamos nuestro cuerpo y cuidamos nuestra alma, como los griegos decían, mente sana en cuerpo sano. Así como cuidamos nuestra dimensión comunicativa y nuestra dimensión social, también nosotros debemos tener una dimensión religiosa, porque es parte de la persona. Aunque una persona no tenga un culto positivo, por ejemplo, una religión propiamente dicha, aún así, quiera o no, se encuentra religado hacia lo absoluto, porque si lo absoluto dejara de pensar a los seres contingentes, estos no existirían. Tenemos necesidad del ser absoluto.
Eso lo manifestamos a través de una experiencia gozosa. Esa experiencia gozosa se transforma en amor, porque no existe una persona plena, un ser humano pleno, si no tiene un amor pleno. Es una característica del ser, tanto del ser divino como de la persona humana. Ama porque dona y el hombre ama porque busca el bien del ser amado. Esta necesidad de amor se transforma en una experiencia que es una experiencia de carácter comunicativo. Cuando hablamos de comunión, nos estamos refiriendo a lo que tenemos en común que nos une a otras personas o a otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que me une a mí con el mundo? ¿Y cuál es la mayor experiencia de deleite que puedo tener en relación con las cosas que me rodean, naturales o artificiales hechas por el hombre? Pues es el arte, precisamente. A través del arte yo puedo gozar de la experiencia y de la belleza, pero también a través de la misma naturaleza yo puedo experimentar esa comunión o con la naturaleza o con las obras humanas y conocer, como lo vimos en el tema de la cultura, lo que es superior en el hombre. Hay otra dimensión comunicativa que es la de mi persona con tu persona, el yo con el tú. Siempre me uno con otras personas en razón del amor o a través del amor, que puede ser, dijimos en la clase correspondiente, amor de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, amor fraterno, amor conyugal, distintos tipos de amor, pero la manera mejor de expresarlo y de sentir una comunión con una persona es a través de ese amor. La última unión es la que tenemos a través de la religión. La religión nos une a Dios y podemos nosotros alcanzar esa unión a través de ella, no solo mediante las palabras y no solamente mediante los actos exteriores. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que es muy importante realizar esa comunión a través de las personas. Por último, en esta diapositiva, un hombre que se queda en una sola de las dimensiones, la belleza o el amor, no se realiza plenamente porque le falta una de las dimensiones más importantes, que es la dimensión de lo absoluto. Y la única manera de lograrlo es a través de la comunión religiosa. Desgraciadamente el hombre ya no puede dirigirse a Dios. Y no puede porque lo considera solamente una idea y no una persona con la cual pudiera mantener una relación o porque considera que no existe. Por eso es que ante la carencia de cuestiones religiosas, muchos hombres viven en soledad y frustrados o sienten que no tienen una razón de vivir. Por eso, porque su existencia no se funda en Dios, empiezan a buscar cosas que suplan esa relación, como por ejemplo el dinero o el poder político, el alcanzar mucho conocimiento a través de la ciencia o la razón humana. Si Dios se encuentra precisamente en cada persona, entonces debemos establecer un diálogo amoroso, porque Dios es el que fundamenta a la persona y la persona debe entrar en comunión con Dios. Por ello, la religión debe conducirnos a una comunidad, pero comunidad no solamente con Dios o comunión con Dios, sino comunión con las personas. Si cada ser se va a hacer trascendente a través de su idea de lo absoluto y de su unión con Dios, nosotros podemos llegar a interactuar con ellos, no solamente mediante la vida interior, porque la vida interior no me va a llevar a desbordarme a ayudar a los demás. Más bien, muchas personas que viven una vida interior de meditación y relajación tienden a olvidar fácilmente a los demás, al prójimo y a hacerse indiferente ante las calamidades